Estamos aquí en el estudio también con la activista venezolana Paulina Fachín, que nos acompaña esta noche justamente para conversar. Como ustedes saben, Nicolás Maduro, presidente y para algunos dictador en Venezuela y también fuera de Venezuela, ha sido invitado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la quinta cumbre de las Américas que se va a realizar en nuestro país los días 13 y 14 de abril. ¿No? Nosotros somos el país anfitrión y tenemos la obligación, aparentemente, de invitar a todos los países que deben participar como parte de las Américas. ¿No están entonces ustedes, bienvenida? Gracias, Tania. Paulina, ¿no están ustedes mortificados de que el presidente de la República le haya extendido una carta de invitación? Como decía en la carta que yo misma leí ayer, excelentísimo señor presidente de la República Venezolana. ¿No están fastidiados con esta invitación? Cuéntenos. No, entendemos que dada la cumbre de las Américas y que el Perú es anfitrión en esta oportunidad, tiene el honor de recibir acá a todos los presidentes, pues se tiene que girar una invitación general a todos los presidentes de los países de la región que deberían participar. La diferencia con Venezuela es que Venezuela no tiene un presidente de la República, Venezuela tiene un dictador que comete crímenes de lesa humanidad y que somete a una población a una crisis humanitaria, que tenemos presos políticos, como ya lo sabemos. Entonces, bueno, obviamente nosotros entendemos perfectamente que el presidente de la República está obligado como anfitrión de girar esta invitación, independientemente de que no solo los venezolanos no estemos contentos con la visita de Nicolás Maduro, sino que en la calle los peruanos también nos manifiestan su solidaridad y su rechazo a esta visita de Nicolás. Entonces, frente a esta visita del señor Nicolás Maduro, ustedes están, obviamente entienden perfectamente que el presidente como país anfitrión y como presidente del país anfitrión tiene que invitar a los presidentes, aunque hace usted la salvedad y la claridad, claro, ¿no? O la aclaración, mejor dicho, de que este no es un presidente democráticamente elegido, sino es un dictador que se autoimpone permanentemente a través de estas mañas legales en el país llanero o en el país que usted ha nacido. Pero por otro lado también, algo que lo salienta, imagino por lo que estaba leyendo, es esta moción que ha presentado el Congreso de la República. Usted dice que estamos totalmente de acuerdo. En cualquier parte del mundo, una persona que viola derechos humanos de sus ciudadanos debe ser declarado persona no grata y debe ser no solamente condenada por la justicia, sino moralmente por la sociedad. ¿Cómo quisieran ustedes que se traduzca esta moción, ¿no? Que se ha presentado al Congreso por diferentes tiendas políticas? El día de ayer se presentó en el Congreso de la República una moción multipartidaria en apoyo lo que ha venido siendo una posición muy marcada del Perú en respaldo de la democracia, en respaldo de la libertad, en una lucha y un apoyo en contra de la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria. Bajo este marco y bajo este concepto, el día de ayer los congresistas proponen esta moción que es multipartidaria. ¿Son todas las bancadas o alguna bancada se ha quedado ajena? Hay dos bancadas que lamentablemente... ¿Nuevo Perú, Frente Amplio? Estas dos bancadas lamentablemente no la han apoyado esta moción. Esperemos que de aquí a que se vote, pues ellos le puedan entender y votarla. ¿Y usted ha conversado con ellos, con los líderes de estas bancadas? ¿Le han dado alguna argumentación sólida? No, no hay ninguna argumentación sólida. Nosotros sabemos que es obvio los compromisos que lamentablemente estas bancadas han tenido con el chavismo. ¿Qué tipo de compromisos económicos? Los económicos, que son públicos y notorios, que hemos sabido de las cantidades de dinero del pueblo venezolano que venía a financiar algunos movimientos de izquierda radical, si se quiere, en este país. Y que, bueno, hoy en día, esta mañana yo tenía una experiencia exitosa donde me decían: no venga a hablar de la política del Perú, váyanse del Perú, devuélvanse para su país. Y yo creo que este tipo de expresiones justamente no son las de la mayoría del pueblo peruano, y ellos continúan siendo una minoría, no solamente en este pensamiento, creyendo que en Venezuela hay una democracia, porque no se atreven a decir que hay presos políticos, que hay una dictadura, que asesinan a las personas, a pesar de que lo veamos en videos y públicamente, sino que además tienen un rechazo frontal contra los ciudadanos venezolanos que hemos tenido la necesidad de emigrar desde Venezuela a otros países de la región, no solamente a Perú, por la escasez, por la crisis humanitaria, por las persecuciones políticas. ¿Está usted teniendo ese tipo de experiencias terribles con peruanos que están maltratándolos en las calles? Lo tenemos por su presencia aquí. Lo tenemos puntual, pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, gente del Frente Amplio es
el discurso. Okay. Y pareciera que les molestara la presencia de los venezolanos acá, ¿no? Cuando es una maravillosa oportunidad para los peruanos de poder acoger a personas que hoy necesitan, como nosotros en su momento. Así es, y justamente lo comentaba, y el Perú, cuando pasó sus momentos difíciles, nosotros recibimos con los brazos abiertos a cientos de miles de peruanos que nos enriquecieron con su cultura, con su comida, con su profesionalismo, con su trabajo, nos enseñaron muchísimas cosas. Familias entre peruanos y así es, y de hecho mucho del venezolano que está llegando, la gran mayoría del venezolano que está llegando es hijo o nieto del Perú, como les digo yo, porque son hijos o nietos de esos venezolanos, de esos peruanos. Así es, somos pueblos hermanos que siempre hemos trabajado. Pero volviendo al tema de Nicolás Maduro y de la moción, nosotros sabemos que a los violadores de derechos humanos y quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, quienes les corresponde sancionarlos son las instituciones, los tribunales, y la Corte Penal lo hará en su momento con Nicolás Maduro. Pero mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, los congresistas, podemos hacer censuras porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y la calle también. Así es. No podemos guardar silencio frente a la violación de los derechos humanos de cientos de miles de personas a diario. No podemos guardar silencio frente a los más de 600 presos políticos. No podemos guardar silencio frente a crímenes de lesa humanidad como los que acaba de ocurrir hace menos de un mes con la masacre del Junquito. Entonces, por ello, nos estamos reuniendo y organizando tanto los peruanos como los venezolanos. Van a hacer una marcha. Para hacer una marcha, para elevar nuestra voz y para decirle que sí es un país democrático, donde hay libertad de expresión, a Nicolás Maduro, al dictador, que no lo queremos en Perú, pero que no lo queremos tampoco en la región. Porque simplemente no queremos más dictaduras en el mundo, no queremos que se violen los derechos humanos, no queremos que haya persecuciones, lo que queremos es países de progreso, con trabajo, donde la gente viva con dignidad, tenga alimentos, tenga medicina y se pueda desarrollar. Quiero preguntarle algo ya más personal, más allá de la activista. ¿Cómo llegó usted al Perú, o mejor dicho, qué llegó a perder en Venezuela para finalmente decidir venir a nuestro país? Mira, yo soy madre y en el 2010 sufrí un atentado donde balearon a mi hija. Yo trabajaba en un medio de comunicación y eso marcó mi vida. ¿Qué pasó con ella? Gracias a Dios vive. Y después de haber vivido persecución política en Venezuela, haber vivido 2 secuestros y este último acto de violencia, me llevó a decir, tengo que irme de Venezuela para salvaguardar la vida y la integridad de mi hija. Usted ya era activista ya, imagino. Así es. Entonces, eso me trae a pensar dónde irme. Y yo decía, preguntar, ¿por qué elige el Perú? Porque quería un país hermano. Porque quería Pero está Colombia, habían otros países también, Bolivia. Colombia en ese momento, en el 2010, estaba todavía muy movido con el tema de la guerrilla. Y como nosotros tuvimos tantos peruanos en Venezuela y teníamos una relación bastante estrecha con los peruanos, decidí venir al Perú, que no lo conocía en el 2010, y me enamoré de este país. ¿Qué ha recuperado en el Perú? ¿O qué está logrando en el Perú? He recuperado, aunque usted no lo crea, caminar por la calle sin la angustia de que te persigan. Caminar por la calle. Para nosotros eso es un logro muy importante. O sea, porque en Venezuela ni por una cosa tan sencilla como caminar por la calle lo puedes hacer con tranquilidad. ¿Pero eso le pasaba a usted porque era activista? ¿O le pasa a cualquier ciudadano mortal, ciudadano de a pie? Le pasa a cualquier ciudadano de a pie en el país por el tema de seguridad, pero obviamente a las personas que somos activistas y perseguidas políticas con mucho mayor incidencia. Que he tenido en este país muchísimos amigos, muchísima solidaridad. La verdad que en lo personal yo estoy muy agradecida con este país, ha sido un país maravilloso, el cual he encontrado un apoyo y en el cual también me puedo ejercer mi carrera, que soy abogado. ¿Está trabajando en eso? Trabajo, bueno. Hice mi reválida, estoy colegiada. Entonces es un país que te brinda oportunidades y también uno le trae a este país todo aquello que le podamos aportar con mucho cariño. En mi caso particular, en los temas jurídicos, en temas de derechos humanos, y seguimos trabajando. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante para el Perú y para los jóvenes que nos ven en estos momentos, es que se vean en este espejo, que se vean en el espejo de lo que no debe ser.
en el sentido de que Venezuela es el reflejo de hoy de lo que no debemos ser como país. Lo que no podemos desearle a un país es lo que le está pasando a Venezuela. ¿Se podría decirlo en alguna frase o en un par de líneas? ¿Qué sería eso? Venezuela es la política venezolana, el gobierno de Venezuela es el ejemplo que no se debe seguir. Pero a la misma vez hay que rescatar la valentía, la fortaleza, la fuerza, la fe del pueblo venezolano, que a pesar de tanta violencia, de tanta muerte, de una lucha incansable de 18 años, continuamos luchando con la misma fe, con la misma fuerza y con las mismas ganas, porque creemos en una mejor Venezuela. Usted trabajaba en Venezuela antes de irse, imagino. ¿Cuánto Sí. llegó a ganar o a percibir como sueldo la última etapa que vivía allá? ¿Con cuánto vivía al mes? Para que las personas podamos... Me hiciste una pregunta difícil porque ya yo tengo 7 años viviendo aquí en el Perú y la devaluación ha sido muy severa. Te la explico más sencillo. Un salario mínimo hoy en día en Venezuela, hoy, son $2 al mes. Razón por la cual la gente obviamente no puede comer con $2 al mes. O sea, la gente trabaja Estamos hablando un de mes de trabajo. Ajá. Y lo único que logra comprar con un mes de trabajo es una caja de huevos. Así es. Entonces, por eso es que hay una diáspora masiva, única en la historia de Venezuela. Nosotros no somos un país de migrantes, más bien somos un país receptor de migrantes. Es primera vez que se da en la historia de Venezuela y en estos momentos se estima que tenemos más de 4 millones de venezolanos viviendo en el exterior en diferentes países. Y ojalá algún día puedan regresar a vivir tranquilos también. Bueno, deben estar viviendo ya más tranquilos en otros lugares, pero que puedan regresar finalmente a sus orígenes y al lugar que los vio nacer. A pesar de que usted dice que este país es el ejemplo de lo que no se debe seguir, líderes como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha visitado recientemente Venezuela, ha tenido una reunión con el presidente o con Nicolás Maduro, vamos a llamarle presidente en ese lugar, y él ha dicho, Nicolás Maduro ha dicho que está todo dado o listo para firmar un acuerdo entre el chavismo y la oposición. ¿Qué piensa usted de esas palabras? Mire, tenemos 3 meses, hemos pasado 3 meses en un intento de negociación para ir a unas elecciones. Este intento de negociación, y subrayo la palabra intento, no llegó a ninguna conclusión. Creo que ni siquiera fueron a las reuniones. Hubo reuniones a las cuales no se fueron. Ya, en definitiva, la Mesa de la Unidad hoy en la tarde ha declarado que no se llegó a ningún acuerdo. El órgano electoral venezolano ha oficializado el adelanto de las elecciones para el 22 de abril del 2018. Tenemos a todos los posibles candidatos de la unidad inhabilitados o presos políticos. ¿Cómo vas a participar en una contienda electoral aparentemente democrática si el único que participa es el partido de gobierno? Así es, y bajo unas condiciones en las cuales muchos de los venezolanos no vamos a poder participar en las elecciones aún viviendo en Venezuela. Bueno, pero ahí nadie irá a votar. Ahí nadie irá a votar, puede ser una de las cosas que suceda, aunque el voto no sea obligatorio en Venezuela, hay que decirlo con mucha responsabilidad, el pueblo venezolano tiene una gran tradición en el sufragio. A nosotros nos gusta votar. Bueno, pero van a ir a votar los que están con estas personas, pero no va a votar nadie más, ¿no? No, obviamente, y los van a obligar, porque lo que hacen es obligarlos, porque si no los despiden en los pocos trabajos que hay en Venezuela. ¿Y qué piensa usted, portavoz de la oposición venezolana, el trabajo que hace en el diálogo y en general, ¿no? Como líder de la oposición, el señor Julio Borges, ¿es actualmente él? El portavoz en la mesa de la negociación... Debe ser difícil, principalmente ¿no? Ha sido Julio Borges, pero hay varios otros portavoces. Julio Borges es un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, acaba de terminar su presidencia, su periodo presidencial, y pues sí, tiene un trabajo muy complicado donde las persecuciones, las presiones, las amenazas... ¿Del país a viajar a otros países buscando un poco el apoyo y la solidaridad desde otros países democráticos o no? Él lo hizo el año pasado, estuvo de visita aquí en el Perú, pero es que las negociaciones son muy complicadas porque que se den unas votaciones o un proceso de sufragio con unas condiciones mínimas es muy difícil en Venezuela porque obviamente el régimen de Nicolás Maduro al someterse a un proceso electoral estamos seguros que perdería. ¿Usted cree que en algunos momentos o en algún momento habrán elecciones libres, justas, donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir por su futuro? ¿Tiene la esperanza de eso en el mediano plazo o cree que eso es imposible por ahora? La esperanza es una de las cosas que más vivas tenemos los venezolanos y es una de las características muy propias de los venezolanos. Pero por lo que dicen los conocedores va a ser bastante difícil por ahora, ¿no?
pero no imposible. Así que estoy segurísima que más temprano que tarde tendremos un cambio positivo en Venezuela. Esperemos que sea a través del voto. Nosotros somos unos firmes convencidos de la utilización de los métodos pacíficos previstos en la Constitución venezolana para que haya un cambio, aunque estamos con la certeza que no estamos enfrentando un gobierno democrático, muy por lo contrario, estamos enfrentando a una dictadura terrorista, narcotraficante, pero sin embargo nosotros le apostamos a procesos de paz. Porque como dijo Churchill, negociar con el león, con la cabeza dentro de su boca, es bastante difícil y complicado. Es bastante difícil y complicado. La Unión Europea reclamó elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela, ¿no? Lo hizo recientemente, también ha pedido algunas sanciones, ¿no? Para Venezuela. El tema es que en las sanciones el que más sufre es el propio ciudadano. No, fíjate que han habido unas sanciones bien particulares y ha sido una diferencia bien marcada a otras sanciones internacionales que había dictado la comunidad internacional. Las sanciones son personales. ¿Cómo es eso? ¿Nos puede explicar? Con mucho gusto. Las sanciones no son dirigidas a la población, sino que hay un listado de funcionarios que tienen procesos por violación de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, por narcotráfico, terrorismo, entre los cuales está Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek al-Samik y una larga lista. Entonces, a estas personas se les prohíbe el ingreso a la Unión Europea, la movilización de cuentas, que sabemos que hay cientos de miles de millones de dólares, son unas cifras impresionantes de la cantidad de dinero que han robado producto de la corrupción y que están depositadas en cuentas en diversas partes del mundo. Entonces estas sanciones son puntuales, no son contra la población. Sin embargo, la dictadura se desvive realmente por tratar de decir o de comprobar que estas sanciones afectan más bien a la población. Que afectan más bien a la población y que eso es lo que genera la escasez, cosa que es completamente falsa, porque la escasez la genera la hiperinflación que tenemos del 13%, con todo lo que está haciendo. Hiperinflación del 13.000% según el Fondo Mundial, una devaluación increíble, la expropiación de todo el sector privado de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sin duda es una situación política, social y económicamente terrible en este momento y esperemos que esto cambie. Regresando ya para terminar la entrevista a nuestro país, usted como activista y en general las personas activistas que están trabajando para recuperar los derechos en el país venezolano, ¿desearían que la comunidad internacional sea más dura y firme en cuanto a su postura, incluyendo el Perú? Ha sido una lucha que hemos tenido, es parte de nuestra responsabilidad como activistas internacionales por los derechos humanos y de la unidad, dar a conocer la realidad de lo que ocurre en el país, porque en Venezuela tenemos un bloqueo muy grande comunicacional con la expropiación de los medios de comunicación y con la persecución política. ¿Están tomados ahora casi todos? Están tomados casi todos y nosotros hemos llegado a los grados de que tenemos dentro de nuestros presos políticos, tenemos gente presa por un Twitter. Entonces, ese nivel de represión contra la libertad de expresión tenemos en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de informar al mundo de qué es lo que realmente sucede en Venezuela y denunciar las violaciones que ocurren en el país, sobre todo el tema de derechos humanos, escasez de la democracia, falta de libertades, persecución, entre otros. Entonces, la comunidad internacional había sido silente frente a todas las violaciones de derechos humanos, porque nosotros tenemos presos políticos que tienen más de 15 años presos. ¿Cuándo despierta todo esto? ¿Cuándo la comunidad internacional empieza a hablar verdaderamente? Empieza a hablar verdaderamente aproximadamente hace 3 años. Aproximadamente hace 3 años empieza a darse cuenta y actuar de una forma más fuerte, más firme. Y un ejemplo de ello es el Grupo de Lima. Y hemos logrado grandes avances, por ejemplo, con el Grupo de Lima, que es el acuerdo de estos 12 países de que no le vendan armas a Venezuela o que no le vendan bombas lacrimógenas a Venezuela, porque en Venezuela estas armas son utilizadas para asesinar a la población. Entonces, teniendo esas prohibiciones, por ejemplo, logramos salvar muchas vidas. Entonces, que la comunidad internacional entendiera que en Venezuela hay una crisis humanitaria, donde a pesar de ser el país con las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo,
la gente muera de desnutrición es difícil entenderlo. Totalmente. Pero eso es lo que está pasando en el país. Y eso ha llevado junto un trabajo con países como Colombia, Brasil y la isla de Curazao a crear unos campamentos organizados a través de la ONU para brindar vacunación, salud a los venezolanos que pueden dirigirse hasta las fronteras del país y recibir algún tipo de atención. Entonces, bueno, la comunidad internacional... ¿Cuál es el país más comprometido en la lucha con ustedes? Perú. Okay. Perú ha sido uno de los más comprometidos. España, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá ha sido un país muy importante. Pero no quiero dejar a ninguno por fuera y que ninguno se sienta mal, pero no solamente, y ahí yo quiero hacer una diferencia, los pueblos han estado sumamente comprometidos con el pueblo venezolano. Quienes no han estado comprometidos en todos los casos han sido los gobiernos. Y un ejemplo fue el Perú. Cuando estaba de presidente Ollanta Humala, en Venezuela igual habían crímenes de lesa humanidad. Y la población peruana mostraba una solidaridad y una responsabilidad frente a esos hechos que el Estado, que el gobierno de Ollanta Humala no lo tenía. Y de hecho fue quien avaló las elecciones y llevó de la mano, un abril justamente del 2013, a Nicolás de Maduro para que se juramentara como presidente de la República. Eso hoy en día ha cambiado 180 grados veamos con una figura, política ¿no? diferente del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Dónde está ahora Ollanta Humala? Así es, una política diferente del gobierno, del Congreso, y ahora pareciera que ahora, en este sentido, al menos en el de Venezuela, sí escuchan a la población. La sociedad civil y la población también son los medios de comunicación que tienen que hacer un trabajo, porque finalmente son las imágenes, ¿no? Y las entrevistas libres como esta y como tantas otras que le habrán hecho, que ayudan a que se desnude todo un régimen absolutamente dictatorial, como estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, la movilización, para terminar, Paulina Fachín, ¿nos puedes invitar, por favor, a la movilización? A la marcha? La vamos a realizar en el mes de abril. Okay. Yo por un tema de responsabilidad no puedo anunciar el día exacto. Okay. Tenemos previsto que será el 11 de abril aproximadamente, pero como tenemos que pedir los permisos correspondientes y la ubicación y la logística, anunciaremos a través de los medios de comunicación y que sea una oportunidad para venir de nuevo al canal y hablar sobre la movilización, de cómo la vamos a hacer. Y lo que sí les puedo adelantar es que es una manifestación que estamos organizando no solamente los venezolanos, sino los peruanos, ONG, organizaciones políticas, no políticas, ya sobrepasa fronteras, ¿sí? Los congresistas, amigos de Venezuela, todos estamos participando en esto y todos vamos a participar unidos. Vamos a participar y los vamos a apoyar en todo lo que puedan ustedes necesitar. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor para el país, para Venezuela, para usted aquí en el Perú, y que, bueno, los hermanos peruanos, que en su mayoría, estoy segura, los apoyan y los queremos y les damos toda nuestra consideración, sigamos por ese camino que además nos engrandece a nosotros mismos, y aquellos que no, que están un poquito asustados por el trabajo, porque uno siempre escucha ese tipo de cosas, entendamos que eso no funciona así, que el ser humano se engrandece cuando da. Así es. Y después viene de vuelta siempre. Así Muchísimas gracias. A Fue usted. Entonces Paulina Fachín, activista venezolana, contándonos un poco sobre lo que va a ocurrir el 13 y 14 de abril durante la Cumbre de las Américas en nuestro país.